Y amigos de Viernes de Misterio, muy buenas. Estamos nuevamente en esta cita de todos los viernes para comunicarnos con ustedes, para contarnos historias, para tener esta sección interesantísima que ha sido muy bien aceptada por ustedes en los temas de misterio, en los temas de esos hechos que aunque están ahí, parecen muy irreales, parecen que no existiesen y que fueran una historia de fantasía. Pues la realidad se parece más a la fantasía que la propia realidad y los hechos a veces nos desconciertan tanto que vuelvo y repito, parece que estuviéramos en una película de ficción. Hoy un gran invitado, él está en la vieja Europa, está en la madre patria, está en España, allí en la del Oso y del Madroño, está en Madrid, España. Ya lo voy a presentar, antes invitarlos para que nos sigan, para que por favor ustedes que han hecho grande esta familia del misterio aquí en Nocturna RCN, pues sigan contribuyendo, opinen, pueden visitar nuestro canal de YouTube que se consigue digitando en YouTube Pandemia Misterio. Búsquenos, Pandemia Misterio. Suscríbase, envíenos sus opiniones, vea este y muchos episodios que hemos publicado. Allí están para que usted se pueda divertir y se pueda entretener si le gustan estos temas del misterio y de la historia. También nos pueden buscar en Instagram como Pandemia Misterio _ Pandemia Misterio o Raya al Piso, como quiera, como prefiera, nos pueden encontrar así. Pueden escribirme en mi Twitter, @darreyesprieto, y también nos pueden buscar en un podcast que allí usted puede escuchar este programa como está saliendo al aire en audio y con todos los efectos que nosotros tenemos en la producción de este programa. Es muy sencillo para que nos busquen como Sentido Radiofónico en iVoox. Sentido Radiofónico en iVoox. Nuestro invitado, él es el señor Marcus Polvoranca. Marcus Polvoranca está, como ya dije, en la vieja Europa, está en la gran ciudad, en la maravillosa ciudad de Madrid, y está con nosotros a esta hora. Don Marcus, gracias por atendernos, bienvenido. Bien hallado, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y encantado de poder charlar de estas cosas que tanto nos gustan, ¿no? El misterio, el mundo del misterio. Marcus, bueno, para los oyentes, Marcus es licenciado en Sociología, es escritor, ha hecho unas obras muy interesantes sobre las que vamos a tratar de conversar a vuelo de pájaro en esta entrevista, porque yo sé que no se va a poder profundizar mucho, pero vamos a dar unos indicios muy interesantes para que la gente quede picadita y de esta forma les interese ir a buscar más el trabajo de Marcus. Es un gran amante del misterio, ¿no? Marcus, ¿cuántos años de investigación de misterio lleva? Bueno, podría decir que prácticamente desde el primer momento en el que empecé a interesarme por el mundo. Yo creo que como cualquiera, el mundo del misterio es algo que aparece en la vida de todo el mundo, y a pesar de que vivamos en un mundo materialista, ¿no? Basado meramente en lo que podemos percibir a través de los sentidos, es obvio, yo creo que enseguida cualquiera que tenga un poco de inteligencia, de interés por la vida, darse cuenta de que el misterio aparece enseguida en cualquier lugar, ¿no? En cualquier ámbito de la vida, y por tanto, si además de eso hay un interés y una curiosidad por conocer el mundo, pues enseguida comienza la investigación, a interesarse por libros, por programas de radio, programas de televisión y por lo que tenemos alrededor, ¿no? El misterio está en todas partes. Las grandes preguntas de la humanidad, las grandes preguntas que se hace el ser humano desde el principio de los tiempos, desde que empezó a tomar conciencia de sí, ya es un misterio, ¿no? El misterio más grande de todos. Claro, y si existe una decanatura en el tema del periodismo de misterio, esta decanatura la encontramos en España. Allí hemos tenido unos monstruos, un Fernando Jiménez del Oso, hemos tenido un JJ Benítez,
más contemporáneos, un Iker Jiménez, un Marcus Polvoranca. Entonces, son tantos que nos han enseñado y nos han dado un material maravilloso para seguir, que algunos aquí en América nos hemos interesado y nos hemos dado cuenta que no existe esa trayectoria tan interesante que han hecho en Europa, en España, con el periodismo de misterio, en países como por ejemplo Colombia o Argentina o México, que sí hay personas que ya han venido, pero es que estamos hablando de que ustedes llevan unos 40, 50 años con máximas figuras investigando estos temas. Sí, yo creo que es más bien una circunstancia histórica. Hay épocas en la historia en las que la mente tal vez se abre un poco más, y es cuando da la oportunidad a que surjan mentes o intelectuales, gente que se preocupe por estos temas, que como digo, no es un tema moderno. Lo moderno es que en medio de la modernidad, en medio de este mundo, insisto, materialista y preocupado únicamente por lo que se puede percibir a través de los sentidos, se preocupe por ver qué puede haber más allá. Como digo, yo creo que es una cuestión más bien de momento histórico, a nivel social también, a nivel político, económico y demás. Marcus, recientemente usted acaba de lanzar su más reciente obra, que entiendo que es una seguidilla de investigaciones que tienen que ver. Esta es como la tercera parte de esa gran investigación que usted ha hecho. Se llama La Reconquista Mágica, pero es como una tercera parte, ¿no? Hay Reconquista Mágica 1, 2 y esta es la tercera. Sí, es un trabajo, una investigación, un ensayo que es del cual forma la tercera parte y sigue todavía en proceso, porque lo que hago es abordar el proceso histórico de la Reconquista, que es un proceso que se produjo en España a partir de la invasión musulmana en el siglo VIII después de Cristo, y que abarcó hasta la conquista de Granada y ya la conquista por parte de los reinos cristianos de toda la península. Es un proceso, como digo, que sigue todavía en marcha. Esta última, como dices, es la tercera parte y bueno, con ganas de seguir investigando. Date cuenta que son 7 siglos de historia y apenas se ha abarcado en las 3 primeras partes los 2 primeros. Una historia profunda y en la que yo me centro en el tema más paranormal, iba a decir paranormal, pero bueno, heterodoxo, misterioso, la presencia de la magia en la historia, que es una faceta que tradicionalmente ha quedado en un segundo plano y que yo a través de este trabajo me propongo abordar con mayor interés, porque además surge constantemente a lo largo de la historia al analizarla, a investigar las crónicas, todo el pozo de leyendas que ha quedado en torno a aquella época. Dan para 3 volúmenes y ya te digo, dan para muchísimos más que espero seguir escribiendo. Claro, Marcus, pero ¿por qué? Bueno, lo que nos han enseñado y lo que conocemos de la Reconquista española, como usted bien explica, pues fueron muchos siglos en que la península ibérica, lo que hoy conocemos como España, como Portugal, pues estuvo en manos de los musulmanes. Y la influencia que tiene esa cultura hasta aquí en América, la cultura árabe, pues se quedó, y nuestro español, nuestra lengua castellana tiene hasta mucha influencia del árabe, ¿no? Por esos tantos siglos de invasión. Luego la cristiandad se reorganiza y empiezan una serie de batallas que logran nuevamente tomar el control de la península, y eso es lo que conocemos desde el punto de vista histórico. Pero ¿por qué le sedujo, teniendo en cuenta la óptica del misterio, esta época de la historia mundial? Sí, me sedujo porque desde el primer momento el misterio aparece en esta historia, ¿no? Hablabas de la invasión musulmana. Es un proceso complejo, ¿no? Estamos hablando de 8 siglos, estamos hablando de procesos que han sido abordados por la historia con una mezcla mezclando fantasía, folclore y también los intereses de determinadas, lo que yo llamo determinadas fuerzas oscuras o fuerzas ocultas que tienen un interés a la hora de, escribir la historia, ¿no? La historia no es algo que surja espontáneamente, sino que es algo
que se escribe y que se lanza con una serie de determinados intereses. Y la magia, lo misterioso, curiosamente aparecen desde el primer momento, ¿no? Desde el momento principal, inicial, en el que se produce la invasión musulmana, la invasión entre comillas, ¿no? Porque habría que analizar también ese proceso y ver si fue una invasión de gente o fue realmente una invasión de ideas o una mezcla de ambos procesos. La magia aparece desde el principio, ¿no? Las leyendas insisten en sucesos fantásticos, sucesos maravillosos, que influyen a la hora de producir esas victorias militares y esa invasión en sí. Y luego la reconquista, que es el proceso inverso, el proceso que llevan a cabo los cristianos para invertir esa invasión. Ocurre lo mismo, ¿no? El suceso fundamental inicial de esa reconquista es la batalla de Covadonga, y es una batalla que, atendiendo a las crónicas que nos hablan de ella, que no son crónicas contemporáneas, sino que son redactadas mucho tiempo después y que, como digo, tienen también sus intereses. En esa batalla ya se nos habla de un pequeño ejército compuesto de unas pocas decenas de individuos que se enfrentan a un ejército mucho más grande musulmán, ¿no? Y en esa batalla ya las crónicas nos hablan de flechas que se lanzan por parte de un ejército y vuelven contra ellos, de montañas que caen como por arte de magia, y luego toda una simbología que rodea, en este caso, a los rebeldes y que les permite, según la leyenda, pues conseguir esa victoria sorprendente. No hay que perder de vista que son epopeyas, son leyendas en cierta medida, pero bueno, que tienen su importancia mágica y que seguirá apareciendo a lo largo de toda la reconquista, de todo este largo proceso, mucho más incluso de lo que yo pensaba al principio cuando abordé desde el punto de vista heterodoxo esta parte de la historia. Sí, mirando su investigación, Marcus, hay elementos sumamente interesantes. Encontramos, por ejemplo, reyes asturianos, encontramos, em, por ejemplo, pues hechos asombrosos, batallas épicas y, y de entre todo este mare magnum de información, porque si existe una época rica en la historia es esta. ¿Qué nos puede contar de lo más interesante que usted encontró en esa investigación? Lo que más le cautivó, ¿qué fue? Pues no fue ningún hecho concreto, sino más bien una idea general que surgió al empezar la investigación, porque yo tampoco tenía intención al principio de hacer este proyecto largo de abarcar toda la Reconquista, ¿no? Era un artículo en el que me iba a limitar a hablar sobre esos primeros pasos de la Reconquista, aquella batalla de Covadonga y todo lo que le rodeó. Pero enseguida me di cuenta no solo de que había todos estos elementos mágicos y misteriosos, sino que además había una serie de procesos históricos que no eran abordados por las crónicas y que con el tiempo, cuando se ha vuelto a reescribir la historia y los historiadores se han basado en esas crónicas, es algo como que se ha dado de lado. Y es la existencia junto a ese esquema de lucha entre cristianos y musulmanes. Hay también un pueblo, podemos llamarlo pueblo, podemos llamar una parte de la sociedad, también de la gente que vivía en la península, que posiblemente no pertenecían a ninguno de los dos bandos, ¿no? Los bandos luego, con el tiempo, irían perfilándose mucho más claramente, pero hay que tener en cuenta que en aquella época era completamente diferente a lo que es el mundo de hoy en día, ¿no? No solamente a nivel de percepción, sino también a nivel religioso. Posiblemente para las gentes de la península del siglo VIII, que podían a lo mejor considerarse cristianos, el Islam no era una cosa tan diferente a algunas de las herejías cristianas que circulaban en la época, ¿no? Entonces yo lo que me di cuenta enseguida de que existía esa masa de gente que posiblemente no formaba parte de ninguno de esos dos grupos, y se percibe en las crónicas, o por lo menos es la idea que he querido remarcar yo y la línea que luego he seguido en el ensayo, la existencia también por parte tanto de cristianos como de musulmanes, y hablo de las autoridades, de una represión de esa gente, ¿no? De ese paganismo que existe en la península y contra el que luchan
musulmanes y cristianos, ¿no? En las crónicas se habla en numerosas ocasiones. Hablan poco, ¿no? Las crónicas suelen ser muy esquemáticas, sobre todo en esta época, aportan muy pocos datos, pero de los pocos datos que aportan, algo en lo que insisten constantemente es la lucha contra la magia, contra los magos. Y eso, bueno, yo creo que da una idea de hasta qué punto esos elementos podían ser interesantes. Y yo me planteaba la pregunta, ¿no? De si al hablar de magos, al hablar de paganismo, están hablando de esa gran masa de gente que en algún momento pudo incluso haberse revelado, ¿no? Como así muestran también las crónicas, y que formaban parte de esa lucha que finalmente quedaría silenciada por los dos grandes bandos, ¿no? Los dos grandes imperios monoteístas que luchaban contra ellos para dominarles. Claro, usted, Marcus, ha tocado el tema de la magia, del ocultismo en esta época, pero ¿cómo podemos contarles a todos los oyentes en la época de la Reconquista española, qué papel jugó la magia y el ocultismo en esa época? Sí, bueno, habría que empezar por decir que se comete un error muy grande al hablar del pasado en general, todo el mundo que existía antes bueno, de la Revolución Industrial, del siglo de las luces, de la Ilustración, era un mundo completamente diferente al nuestro. Yo tengo la idea y bueno, es algo en lo que coincido con algunos grandes pensadores, ¿no? No es una idea peregrina, sino que es algo que se puede contrastar o por lo menos se puede llegar a demostrar de alguna manera el hecho de que en el pasado, en Europa o en América, seguramente antes también de la conquista europea, el mundo era completamente diferente, ¿no? La gente tenía una percepción diferente de la vida en el que la magia era un elemento importante. Entonces, por supuesto, en la época de la Reconquista existía esto, y no solamente a nivel popular, ¿no? Tendemos a pensar en ese tipo de cosas como una superstición de gente atrasada, y no es así, ¿no? Es simplemente una manera de ver el mundo diferente en el que el mundo posiblemente o la realidad que se percibe es muy diferente a la que podemos ver ahora, y en el que las fuerzas de la naturaleza o la manera de poder alcanzar el dominio sobre el enemigo se basa también en ciertos poderes, en ciertas creencias. E insisto, no tiene nada que ver con pensamientos de gente que no esté en un estrato inferior de civilización, ni mucho menos. ¿No? Es simplemente una manera diferente de ver el mundo, que era la que había en aquella época. Y cuando esa gente habla de magia, cuando esa gente habla de poderes ocultos, de hechizos, bueno, incluso a lo largo de muchas batallas hablan de fenómenos extraños que ahora nos parece pura fantasía, posiblemente lo que estaban viendo era real, ¿no? Y formaba parte de ese engranaje vital que ellos tenían. Claro, y detrás de un mito, de una leyenda, dicen los investigadores que siempre habrá un trasfondo de verdad, pequeño o grande, pero hay un trasfondo en el que algo sucedió realmente que luego los seres humanos interpretaron a su manera y le pusieron un poco de fantasía y espectacularizaron un poco los hechos, pero algo de verdad tuvo que existir detrás de todo esto que nos han narrado. ¿Qué personajes le llamaron la atención en su investigación? ¿Qué personajes tienen una fuerza atrayente, un magnetismo en torno a esta historia? Hombre, hay muchos grandes personajes, ¿no? Para empezar, el primero de todos, que es el rey Pelayo, que yo en mi ensayo lo abordo la figura de Pelayo de una manera diferente. Según la historiografía oficial, Pelayo es un rey bueno, un personaje que procede de la nobleza visigoda, sabes que son los que dominaban la península en aquel momento, ¿no? Y los que son derrotados por los invasores musulmanes. Yo lo abordo de una manera diferente, creo que tiene una vinculación más cercana a la figura de Merlín de las sagas artúricas, las leyendas artúricas, por el componente que tiene de mago, por una serie de elementos que aparecen en la historia que cuentan las crónicas acerca de él, una serie de símbolos, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que dirija a sus tropas en esa batalla de Covadonga desde una cueva, un lugar además
que es eminentemente un lugar mágico, como es la cueva de Covadonga, vinculado también a una virgen, bueno, en mi opinión y creo que en la de muchos también es la evolución de una deidad antigua, materna, una diosa madre de la antigüedad. Como digo, muchos elementos que le convierten más que en un guerrero o en un rey visigodo, en un mago atlante, ¿no? Atlante son la manera en la que llamo yo a esa tercera fuerza que entra en lucha a lo largo de la Reconquista, ¿no? Los atlantes, simplemente porque creo que forman parte de un pueblo que estaba aquí en Hispania mucho tiempo atrás, o sobre todo una cultura, ¿no? Que todavía en tiempos de la Reconquista tenía su importancia dentro del contexto de la península. Sí, bueno, quiero que ahondemos un poco sobre ese tema. Los atlantes que vienen de esa civilización que en la historia hemos encontrado unas señales desde el mismo Platón en la Atlántida, ¿no? Que era una civilización muy avanzada, con un desarrollo de la técnica, de la tecnología muy avanzada y que al parecer se autodestruyeron. Pero ¿qué me puede contar de la relación en la Reconquista con esta historia que es muy interesante lo que nos cuenta? Sí, bueno, yo hablo de atlantes, es una forma de denominarlo, pero evidentemente detrás del mito contado por Platón, como bien dices, ¿no? Que es la única fuente de la antigüedad que nos habla de aquel mito, no deja de ser un mito, pero como tú comentabas antes también, ¿no? Los mitos, detrás de los mitos, de las leyendas, siempre hay un pozo de verdad. Yo estoy convencido de que, eh, porque además es lógico, ¿no? El pensar que la historia es mucho más larga de lo que la arqueología y la historia oficial es capaz de demostrar, ¿no? Y posiblemente el mito de la Atlántida nos habla de una civilización, no sabemos si técnicamente muy avanzada, pero sí desde luego con bastante importancia y bastante enjundia, tanto como para haber podido sobrevivir a pesar del cataclismo y haber influido en culturas que luego poblaron Europa. Yo creo que por eso le doy ese nombre, ¿no? A ese pueblo silenciado por las crónicas, silenciado por la historia, que en el momento de la Reconquista sigue todavía vivo y que los monoteísmos, tanto el Islam como el cristianismo, que no dejan de ser sucesores o aspirantes a ser sucesores del Imperio Romano, eh, ellos luchan contra eso por acallarlo y por imponer su creencia, bueno, más bien su sistema de valores y de vida y al fin y al cabo su imperio, ¿no? Lo de Atlante es una manera de denominarlo, ¿no? Tiene que haber una relación directa, no la hay claramente, pero sí de alguna manera, ¿no? Que están vinculados con algo que existió en el pasado europeo y que tiene que ver con toda la cultura de los megalitos, bueno, toda esa nebulosa cultural e histórica que algunos intuimos que puede estar detrás del pasado de Europa y seguramente del mundo también, ¿no? Porque conecta con muchos misterios que rodean también el continente americano, por ejemplo. Sí, es que esto es muy interesante porque podemos hablar la batalla de Covadonga, podemos hablar del rey Pelayo, podemos hablar del rey Arturo, del mago Merlín y hasta Hitler cabría ahí en esa, porque sabemos que si alguien era un místico y un seducido por las ciencias ocultas, fue Hitler. Varias de sus campañas en Europa se dieron para encontrar o tratar de buscar artefactos o basados en leyendas, tesoros y toda esta maravilla. Me imagino que ahí, en toda esta investigación, usted se ha podido dar cuenta de que hay opiniones encontradas entre los mismos académicos e investigadores como usted, porque entiendo que muchos investigadores que se denominan rigurosos eh, han puesto en duda hasta la misma existencia del rey Pelayo y del rey Arturo o del mago Merlín y se quedan simplemente en que son una leyenda, una fantasía. Sí, bueno, ocurre con todos los hechos históricos de trascendencia y de importancia, ¿no? En el caso de la Reconquista,
al fin y al cabo es un periodo, y sobre todo aquellos primeros pasos estructuran luego la idea de España como nación y todo lo que ello implica, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, con el descubrimiento de América, que igual hay siempre opiniones de todos los tipos. Y curiosamente, ¿no? Porque bueno, a lo mejor la Reconquista puede tener su justificación por pertenecer a una época muy remota y una época de la que misteriosamente no quedan muchos documentos, pero pasa lo mismo con el descubrimiento de América, ¿no? Y por ejemplo con la figura de Colón, tan controvertida, tan misteriosa. Eso también daría para hablar, ¿no? El hecho de que acontecimientos trascendentales tan importantes de alguna manera se pierdan en falta de datos y demás. Es un tema desde luego muy interesante y da, por supuesto, para especular en torno a conspiraciones y en torno a todo tipo de cosas. Bueno, ahí está la labor del investigador, del historiador y sobre todo también, aunque sean temas que puedan parecer triviales o no muy importantes, ¿no? Como los temas relacionados con el misterio, pues, oye, tienen también su importancia y también se pueden abordar de una manera seria, ¿no? Siempre sabiendo cuáles son los límites y cuáles son las líneas que no hay que traspasar, siempre en busca de la verdad, ¿no? Tampoco, no tiene mucho más misterio, nunca mejor dicho. Sí. Marcus, de esta época de la Reconquista y el interés que ha surgido en épocas posteriores, por ejemplo, usted en pleno siglo XXI está interesado en la época de la Reconquista, pero ya hablamos, por ejemplo, de Hitler, que mandó legiones a Francia, a España a buscar tesoros. ¿Qué nos puede contar de esos? No sé si de pronto durante la Segunda Guerra Mundial existió esa atracción hacia estas leyendas que la vivificaron y llevaron a que muchos se interesaran también por ellas. Sí, bueno, es ampliamente conocido, ¿no? El hecho de que los nazis, dentro de su ideología, de alguna manera una perversión de este tipo, del interés por este tipo de cosas, ¿no? Igual que puede haber otras ideologías que pervierten la ciencia o pervierten, porque llevan hasta el exceso determinadas creencias, en este caso ocurrió lo mismo. Y los nazis, no tanto Hitler, pero sí algunos otros miembros de su gobierno sí que estaban bastante obsesionados con estos temas, lo cual ha dado para todo tipo de leyendas. Y bueno, algo de interés sí que tenían en la península ibérica, porque bueno, al fin y al cabo, cuando tiene lugar la invasión musulmana de la península, los visigodos, que era un pueblo, aunque también de orígenes controvertidos y misteriosos, sí que parecía que tenían alguna vinculación con lo que ellos creían que era el pueblo ario, y Alemania sí que tuvieron algún interés. Y bueno, se sabe, por ejemplo, que en la visita de Himmler, la visita que Himmler, el jefe de las SS, hizo a España en 1940, sí que se interesó por yacimientos visigodos, estuvo visitando el Museo Arqueológico y estuvo visitando Toledo, que es una ciudad clave, yo creo que de la historia Claro. universal y también de la Reconquista, ¿no? Toledo, según una leyenda, el rey Pelayo, antes de huir hacia las montañas del norte, finalizada la batalla de Guadalete, pasa por Toledo y cuentan que se llevó un tesoro, fuera lo que fuera este tesoro, y lo escondió en Asturias, ¿no? Hay posibilidad de especular que a través de ese tesoro, si era un tesoro, si era un objeto de poder, fue capaz de lograr esos prodigios que narran también en torno a la batalla de Covadonga. Pero bueno, no acaba ahí, ¿no? Otras leyendas, y es curioso, en este caso musulmanas, también hablan de que cuando los musulmanes alcanzan la ciudad de Toledo, que bueno, sabréis que está en el centro de la península prácticamente, muy cerca antes de llegar a Madrid, viniendo del sur. También ellos se interesan por los tesoros de los visigodos, lo llaman tesoros, aunque posiblemente también se trataba de objetos de poder, y en concreto la mesa de Salomón, que es una reliquia muy conocida del pueblo judío, que por diversas circunstancias había acabado en Toledo. Y bueno, alrededor de eso hay toda una leyenda y toda una historia también interesante, ¿no? Toledo, los objetos de poder y la magia parecen
íntimamente conectados con la Reconquista. Qué interesante. Entonces, este es el tercer libro que usted publica en esta saga de la Reconquista, es la Reconquista Mágica. Han sido tres textos para las personas interesadas en que quieran ahondar en este tema. Me imagino que pueden conseguirlos en América por Amazon. Sí, a través de Amazon yo creo que se consigue en la mayoría de los países de Latinoamérica. Se puede conseguir en papel y también en formato digital, el formato que tiene Amazon a través de Kindle. De Kindle sí se puede conseguir. Han sido tres libros. ¿Hay material para un cuarto, un quinto? Me imagino que Yo sí. espero que sí, ya te digo que son 7 siglos y apenas llevo tocados dos. Sí. Si no me canso por el camino o no me agoto, yo espero seguir andando. Además es curioso, ¿no? Porque al principio parecía un tema que no tenía mucho interés y poco a poco cada libro va siendo más voluminoso porque hay más material al respecto. O sea que sí, yo espero que sí. Es un tema que me Pa- apasiona y me lo paso muy bien. Para el lector que es curioso y para darle un tráiler, no sé, una entradita de cada uno de los libros. En el primer libro de la Reconquista, ¿qué se van a encontrar? En el segundo y en el tercero. ¿Qué detalles distintos van a encontrar en cada libro? Sí, el primero fue el primer punto de conexión que tuve yo con el tema, ¿no? Hablaba de la batalla de Covadonga, de Pelayo, de estos sucesos misteriosos que tienen lugar durante la invasión y también añadía un artículo sobre el rey Arturo porque hay también puntos de conexión entre la leyenda de Pelayo y la leyenda del rey Arturo ya en Bretaña. En el segundo libro es donde se perfila más la idea esta de los atlantes, ¿no? De ese pueblo oprimido tanto por musulmanes como cristianos en la península y bueno, daba detalles sobre los reyes que van después de Pelayo y la misteriosa línea sucesoria que tiene, con bueno, igual todo rodeado por la magia y el misterio. Y en esta tercera parte, la última que he sacado, hablo ya me adentro en el siglo IX y una serie de reyes que bueno, hay sobre todo más información sobre ellos porque son más próximos a los años en los que se escribieron las crónicas y que construyeron ya Oviedo, un lugar ya mágico, rodeado de edificios misteriosos, conectados con la geometría, con la magia de los números y de la geometría. Y también voy introduciendo ya poco a poco a los emires musulmanes, que también, sobre todo con bueno, Córdoba como punto mágico y también muy conectado a nivel de edificios y de sucesos extraños, ¿no? De movimientos extraños que se producen tanto en el norte con los misteriosos eremitas y ascetas que hay diseminados por las montañas leonesas y misteriosos también movimientos en el sur, ¿no? Como es el de los exaltados que se revelan de alguna manera también desde de un punto de vista esotérico en Córdoba. Claro, usted habla de los reyes asturianos. En la actualidad es muy fácil, una persona conoce que el título de príncipe o princesa de Asturias es el principal título que ostenta el heredero o heredera al trono español. ¿Quiénes fueron esos reyes asturianos de los cuales ustedes también habla muy bien y investiga muy bien en el libro? Claro, fueron el origen, el germen de la Reconquista. Date cuenta que en el año 711, cuando se produce la invasión islámica, existe el reino de los visigodos, ¿no? Tenía su capital en Toledo y abarcaba bueno, toda la península ibérica y un poco más, ¿no? Incluso una parte de Francia. Cuando tiene lugar la invasión, todo ese territorio pasa a formar parte del califato de Damasco, que es el que está en aquel momento, ¿no? Del imperio musulmán. Y surge la rebeldía en el norte, en Asturias, de ahí que esos reyes que van poco a poco ampliando su territorio, van convirtiéndose primero en reyes de Asturias, luego posteriormente serán reyes de León, porque la capital pasa a León, que está ya un poco más al sur, y bueno, luego ya poco a poco van comiendo terreno a la península. En realidad, cuando los reyes de Asturias, cuando existía el reino de Asturias, España era el resto, ¿no? Y era la parte musulmana. Al final, bueno, se queda lo de Asturias como
como algo simbólico, precisamente porque ahí comienza esa especie de, bueno, esa rebelión contra el poder musulmán. Claro. Creo que es en el segundo libro o en el primero que usted habla sobre la relación de Pelayo con el rey Arturo, que ya nos lo Sí, mencionó. ¿Nos puede contar un poco sobre, bueno, sin ahondar, sin contarnos los libros, porque la idea es que las personas lo sí. lean, pero ¿qué encontró de esa relación de estos seres fantásticos? Uno en la cultura, pues, de la historia española y la otra en la cultura anglosajona, lo que es el rey Arturo y su mesa redonda. Sí, pues hay mucha conexión y fue lo que me llamó la atención, ¿no? Para empezar, aunque no exactamente del mismo tiempo, sí que forman parte de esa nebulosa que es la Alta Edad Media o la Tardoantigüedad, ¿no? Ese periodo entre el final del Imperio Romano y el comienzo de la Edad Media. Ambas leyendas forman parte de ese amplio periodo. Pero bueno, yo más que con el rey Arturo, por ejemplo, a Pelayo lo conecto más con el mago Merlín por todo lo que comentaba, ¿no? La simbología que hay, el hecho de que esa rebelión, entre comillas, comience en un lugar mágico como es la cueva de Covadonga, vinculado a una diosa madre, como yo considero que es la Virgen de Covadonga, rodeado, como digo, de una simbología y de una leyenda muy mágica ya de por sí. Pero es que además existe conexión entre el rey Arturo o la leyenda del rey Arturo y algunos de los reyes algunos de los reyes de Asturias, que tiene que ver con los nombres, que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que la última morada de Arturo, Avalon, según algunos investigadores, ese nombre, Avalon, es una forma bretona significa el país de las manzanas, y para el que no lo sepa, Asturias es un lugar en el que se cultivan manzanas y es famosa por su sidra. Hay muchas conexiones, ¿no? Como digo, la principal de todas es la época que abarcan y el hecho de que sea una leyenda en torno a un grupo de caballeros o de héroes que consiguen expulsar al invasor. El rey Arturo también está conectado con eso. Y luego además, como digo, hay numerosas conexiones a través de los nombres, a través de algunas referencias y a través de cómo se desarrolla la leyenda. En el rey Arturo, la leyenda del rey Arturo, que posiblemente se va elaborando a lo largo de la Edad Media hasta que pasa a formar parte de la literatura medieval, y podríamos decir trovadoresca, tiene mucha importancia los objetos de poder, ¿no? En la leyenda de Merlín, perdón, de Pelayo también, como decía, según ciertos relatos, esas maravillas que surgen en la batalla de Covadonga tienen mucho que ver con los objetos de poder que Pelayo se lleva de Toledo. O sea que las conexiones son abundantes. Claro, Marcus, pero entonces las conexiones que estableces es que, por ejemplo, Pelayo y el mago Merlín pudieron ser la misma persona o que hay relación en sus historias y eso es lo que llama la atención o pudieron ser las mismas personas en el caso, por ejemplo, del rey Arturo con un rey de Asturias, con un rey asturiano. ¿Pudieron ser la Sí, misma no, persona? no es que sea la misma persona, hablamos de mitos, por decirlo de alguna manera, de cuentos, ¿no? Cuentos detrás de los cuales detrás de los que hay una historia real. Y en ese caso, yo creo que tienen conexión desde ese punto de vista, ¿no? El punto de vista de que en dos lugares diferentes de Europa se crea un mito muy similar, ¿no? En Bretaña, el mito del rey Arturo, sus caballeros y esos objetos de poder, y en Asturias, en Hispania, se crea un mito parecido. Yo creo que lo que está ocurriendo, y es la explicación que yo le doy, es que en ambos lugares, como en otros lugares de Europa, se está produciendo un proceso similar que lleva a la gente a elaborar un mito muy similar. El proceso es el que describen también muchas crónicas, ¿no? Que se está llevando a cabo en aquella época en Francia, bueno, lo que es actual Francia y demás, que es la lucha, la represión del paganismo que todavía existía allí por parte de las autoridades que en aquel momento eran cristianas en buena parte de Europa. Bueno, y así lo insisto, ¿no? No es algo fantasioso, es algo que está ocurriendo. Carlomagno lleva a cabo numerosas batallas contra los paganos y algunas además bastante cruentas,
se dedica también a talar árboles que para ellos son sagrados y demás, o sea que esa represión sí que existe y posiblemente el mito de Arturo y el mito de Pelayo lo que esconden detrás es precisamente eso, ¿no? Esa denuncia o bueno, están hablando de ese mismo proceso, aunque luego la historia lo enmascare de otra manera, ¿no? Es algo que también estamos habituados a ver constantemente, ¿no? Como una historia finalmente, por determinados intereses, acaba convertida en otra cosa. Qué interesante. Pues este es para sentarse uno con los tres libros y unos cuantos libros de historia para empezar a comparar y a descubrir todas estas cosas que usted nos está contando y relatando en esta trilogía. La podemos llamar así, ¿no? Es una trilogía de la Reconquista. De momento sí, de momento sí. Ya digo que amenazo con que habrá más entregas. La Reconquista Mágica, autor Marcus Polvoranca. Así lo pueden encontrar en Amazon, en otras plataformas de libros digitales y a los que nos escuchan también en Europa, pues les quedará más sencillo. En España, pues es más sencillo conseguirlo en las librerías, ¿no? Me imagino que el libro está en las librerías físico en España, ¿no? Sí, hay unas cuantas librerías que trabajan con, bueno, las que trabajo yo sirvo directamente, pero sobre todo es a través de Amazon y de una plataforma que se llama lectu.com. En España también lo pueden conseguir a través de ahí, de esa plataforma en físico, lo pueden comprar en físico. En América ya me gustaría que estuviera mejor distribuido, pero bueno, de momento es lo que hay. La búsqueda es muy sencilla, por su nombre, por Marcus Polvoranca o La Reconquista Mágica. Sí, yo creo que sí, que se puede encontrar fácil me pueden encontrar a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y a través de tu programa ahora también. Marcus, me llama la atención y ya para ir cerrando esta grata conversación, además de estos misterios que usted ha dedicado tiempo, mucho tiempo y rigurosidad para hacer esta investigación sobre la Reconquista en España, Eh, ¿Qué otros misterios le seducen? ¿Qué otros misterios ha tenido usted la posibilidad de investigar y que nos pueda comentar aquí en este Viernes de Misterio? Bueno, a mí me interesa mucho el tema de Toledo ya como ciudad y como todo lo que la rodea, ¿no? Es como una especie de obsesión, una de mis obsesiones. Y luego, aparte de la Reconquista, bueno, yo creo que la Reconquista ha sido el punto de confluencia de muchas de esas obsesiones, ¿no? Como puede ser Toledo. Yo empecé escribiendo novelas y sigo escribiendo novelas. En cuestión de investigación, se puede encontrar a través de otra página que tengo que se llama enigmasmisteriososinexplicables.com una serie de artículos también sobre temas que me interesan. Pero te puedo decir que ahora mismo la Reconquista es lo que ocupa prácticamente todo mi tiempo y por lo que además es un tema tan amplio que incluye o abarca tantos otros temas satélites como puede ser, por ejemplo, la ciudad de Toledo o las diferentes épocas que forman parte de este proceso, es ya más que suficiente, ¿no? La propia Edad Media es un gran misterio en sí misma, ¿no? Es una época completamente olvidada y que, fíjate qué curioso, ¿no? Arranca en esa cueva de Covadonga, en ese lugar remoto de la montaña asturiana, y de alguna manera acaba o empieza en otro proceso en vuestro continente, ¿no? En América, con ese también misterioso y lleno de enigmas, descubrimiento entre comillas, ¿no? Sí, De América, ese encuentro entre dos mundos en el que la magia también tiene mucho que ver, ¿no? claro. Y además es que lo que hace más valeroso y difícil de esta investigación es que recordemos que durante la Edad Media, que fue una época donde reinó el oscurantismo y la censura, más que todo la censura por parte de la iglesia. Si usted tenía un libro que no parecía, que no estaba dentro del margen establecido, pues tenía que ser quemado, destruido y muchas personas también fallecieron eh, por, por no comulgar con los principios de la iglesia en ese momento. Entonces, no hay mucha información, ¿no? Llegar a buscar información de una época
tan oscura como la Edad Media es sumamente difícil, ¿no? Y tiene que ser uno con pinzas, casi como un relojero, milimétricamente buscando fuentes para poder reconstruir la historia. Sí, fíjate, es lo que dices, ¿no? Hay muy poca documentación, pero también abre un mundo de posibilidades porque no es tanto como pensamos, ¿no? Esa es la idea, lo que acabas de comentar es la idea que se tiene de la Edad Media. En realidad, bueno, lo de la quema de libros y demás, eso es algo que se ha ido produciendo a lo largo de la historia en diferentes lugares y en diferentes sitios, ¿no? Hay una especie de obsesión siempre, porque bueno, la palabra escrita, sobre todo, es algo que puede llegar a ser muy molesto para el que quiere iniciar un nuevo periodo histórico. Pero yo creo que ahí hay un trabajo que hacer a la hora de descubrir otra Edad Media diferente, ¿no? Precisamente yo en el libro además hablo sobre el tema y sobre la necesidad de acabar con ese cliché de edad oscura y simplemente hablar de edad desconocida, ¿no? De una época de la que no conocemos nada. ¿Quién sabe si porque era gente con pocos recursos o quién sabe si era porque realmente eran muy felices y no necesitaban estar escribiendo ni dejando constancia de esa felicidad, ¿no? Como una infancia de la humanidad, ¿no? Cuando éramos niños tampoco tenemos muchos recuerdos y posiblemente éramos felices, ¿no? No teníamos esa necesidad, puede ser, una Bueno, hipótesis. pero paradójicamente no hay mucho escrito, pero sí hay mucha leyenda que se conservó vía oral, ¿no? En sus pueblos, Mm. los cantares de gesta, por ejemplo, y todos estos personas que iban de pueblo en pueblo cantando esas grandes historias de los caballeros. Es que es una época maravillosa, es una época fantástica de la humanidad y bueno, eso es lo que hay que rescatar de investigadores rigurosos como Marcus, que hoy en Nocturna RCN, en nuestro Viernes de Misterio, nos cuenta sobre ese libro maravilloso, La Reconquista Mágica, que habla de esa etapa interesante de la historia. Marcus, pues no sé si quiera terminar con algo. Invito a los oyentes para que nos sigan en YouTube. Búsquenos como Pandemia Misterio. YouTube Pandemia Misterio. Búsquenos, pueden ver este video, pueden consultar más episodios, pueden seguir, opinar, porque gracias a esa atención que ustedes nos hacen, nosotros podemos seguir creciendo con estos contenidos. Estamos también en Instagram como Pandemia Misterio guión bajo y en iBox nos pueden buscar como Sentido Radiofónico para que escuchen los podcasts de estos programas. Marcus, ¿con qué quisiera terminar? Nada, hombre, pues con un grandísimo agradecimiento porque os hayáis acordado de mí. Estoy encantado de charlar con vosotros. Y nada, animaros a leer no solo mi libro, sino a leer todo lo que podáis, porque la verdad que este tema en concreto es un tema muy interesante. Mi libro además está lleno de bibliografía, de libros, referencias que ilustran esa época. Y como digo, agradecidísimo de charlar con vosotros, que no sea la última vez, que haya muchas más. Un placer, Marcus, un honor tenerlo aquí en este Igualmente. programa. Muchas gracias y espero que sigamos abriendo juntos esta ventana del misterio. Claro que sí, un abrazo.